la primera opción. Muy bien, en este sentido vamos a retomar una parte de lo que hablamos el día de ayer. Recordarán que les mencionaba que el criminólogo, que la figura del criminólogo no únicamente se encargaba de la prevención de las conductas delictivas como muchas veces nos lo han hecho creer. Y hablábamos incluso de esta dificultad que existe en torno a la definición de la criminología propiamente dicha. ¿Qué hablábamos el día de ayer respecto a la criminología y a la victimología? Pues que ninguna de estas dos disciplinas tenían una definición propiamente dicha. Hablábamos también de que eran disciplinas meramente epistemológicas y que esto no significaba que tuvieran carencia científica. ¿Qué significa esto? Que no es pura teoría lo que vamos a estar abordando. Entonces vamos a entender el día de hoy, para nuestra clase del día de hoy, a la criminología como una disciplina que se encarga del estudio tanto del delito, pero también de las conductas antisociales, así como de las causas, víctimas y formas de prevención. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque autores como Vidaurri, posiblemente algunos de ustedes conozcan a Vidaurri, que es un jurista mexicano. Vidaurri en 2019 nos dice algo que para mí es muy acertado. Y nos dice que el criminólogo dentro de las empresas puede intervenir de manera directa por medio de la concientización del personal en todos y cada uno de sus niveles. ¿Qué significa esto? Que esta concientización en materia de prevención y seguridad va enfocada a todos los departamentos que tenemos dentro de una compañía, cosa que mencionaban, que una profesora incluso ya también les mencionó en otro módulo, que este tipo de información y preparación y capacitación en materia de prevención y seguridad debe ir enfocada a todos y cada uno de los departamentos, no únicamente al departamento de seguridad, a ingeniería, a recursos humanos, a logística, etcétera. Tiene que ir a todos los departamentos y esto también incluye a los departamentos de producción, eso también incluye incluso a los departamentos que se encargan de la higiene o la limpieza de las instalaciones y demás. ¿Por qué? Bueno, porque a mí de nada me va a servir que esta capacitación la tenga únicamente el personal a nivel gerencial y no la tenga mi personal operativo. De nada me sirve que el dueño de la empresa conozca todo lo que estoy haciendo si al final del día quienes realmente están trabajando en la empresa, que es de mi departamento de producción, calidad, ingenierías y demás, no conocen del todo esta capacitación que estamos brindando. Entonces, Vidaurri desde el 2019 ya nos hacía de manera manifiesta este enfoque de que nosotros como criminólogos podemos intervenir dentro de las empresas. Especialmente, y cito, según lo que nos dice Vidaurri, en cuestiones, y esto si tienen dónde anotarlo, por favor háganlo, el criminólogo puede intervenir en cuestiones de apego a los valores y filosofía del lugar, del entorno laboral o del lugar en donde estamos trabajando. ¿Qué significa esto? Bueno, que muchos comportamientos que tengan que ver con cuestiones de apego a los valores y filosofía de nuestro entorno laboral, muchas veces, como lo mencionábamos el día de ayer, no va a tener que ver directamente con algún tipo de conducta delictiva, a lo cual estamos totalmente sensibilizados o acostumbrados. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos prevenir? Posiblemente nuestra empresa tenga políticas internas, posiblemente tenga incluso un código ético, un código de comportamiento interno en el cual todos los trabajadores deben de mantenerse apegados. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya firmaron un contrato, el cual los obliga a comportarse y los obliga de igual forma a acatar todas las normas internas de la compañía. Aquí nos vamos a dejar mucho de lado de esta creencia rebelde que muchos colaboradores llegan a tener, en la cual se sienten, vamos a llamarlos indomables, se sienten anarquistas, se sienten un poco antisociales, entre comillas, porque no lo son del todo, y eso también son conductas que podemos prevenir. ¿Por qué es importante prevenirlas? Bueno, porque estamos hablando de cuestiones de apego a los valores y filosofía de nuestro lugar de trabajo. El desapego a estos códigos internos muchas veces puede derivar en lo que va a ser la comisión de eventos que puedan manifestar algún tipo de riesgo. Y el día de ayer también hablábamos de los tipos de riesgo y les comentaba que no existen únicamente los riesgos a los que nos acostumbran en la licenciatura en criminología. Recordarán cuáles eran, se los mencionaba el día de ayer.
Al criminólogo, cuando se le pregunta cuáles tipos de riesgo existen, generalmente mencionamos dos, los riesgos internos y los riesgos externos. Pero pasa y resulta que no son los únicos riesgos. Incluso estos riesgos los podemos catalogar como riesgos genéricos. Así los podríamos visualizar de esa forma. ¿Por qué? Bueno, porque hablar de un riesgo interno o un riesgo externo no nos va a desplegar la amplia gama de riesgos que existen dentro del entorno corporativo. Si nosotros hablamos de un riesgo interno y de un riesgo externo, tenemos que clasificar de qué tipo de riesgo estamos hablando para posteriormente trabajar en cuestiones victimológicas. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar un poquito de dos cosas. Una, de los tipos de riesgo que existen y dos, de los tipos de seguridad que existen. ¿Por qué? Bueno, el día de ayer también les hablaba de los departamentos de seguridad que existen dentro de las compañías y les mencionaba que dentro del concepto de seguridad vamos a encontrar distintos departamentos que, válgame la rebusnancia, tienen que ver con los departamentos de seguridad interna. Y les hablaba de distintos tipos de seguridad, por ejemplo, seguridad industrial, seguridad de higiene, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a conocer un poquito de estos conceptos y vamos a saber de qué se trata cada uno de ellos, tanto de seguridad como de tipos de riesgo. ¿Alguna duda, pregunta, quejo, sugerencia antes de seguir avanzando? No, maestro, ninguna. Todo bien, maestro. Anaí preguntas, ¿aún no presenta pantalla? No, aún no. Estoy esperando que se cargue lo que es el internet. Creo que ya me está cargando. Incluso estoy empezando a acceder a lo que es la plataforma de Google Meet desde la laptop. Entonces, en cuanto me den acceso a la misma, les comienzo a compartir la pantalla. Si no hay dudas, entonces vámonos de lleno en lo que va cargando esta parte. Ya tengo la presentación lista, solo es cuestión de que cargue la plataforma. Muy bien, vamos a empezar a hablar por los tipos de seguridad. ¿Por qué es importante hablar de los tipos de seguridad? Posiblemente voy a entender que algún otro docente ya les habló o les vaya a hablar de los tipos de seguridad que existen. Es importante hablarlos para saber qué tipos de seguridad vamos a encontrar realmente dentro de unas instalaciones corporativas. Les voy a contar un poquito una anécdota que sucedió en otro diplomado con otro instituto, en el cual estábamos abordando precisamente la clasificación de los tipos de seguridad. Pasaba que en este grupo de ese diplomado había muchos exmilitares y muchos expolicías. Sabemos que estos exelementos que pertenecen a las Fuerzas Armadas o pertenecieron en su momento a las Fuerzas Armadas están mayormente sensibilizados, por ejemplo, a lo que son tareas de seguridad nacional o en el caso de los expolicías a tareas de seguridad pública. Eh, Pasaba que a pesar de que era un diplomado en criminología corporativa, estos elementos le apostaban mucho a la militarización de entornos corporativos y se molestaban mucho cuando los docentes les mencionábamos que en ningún momento la criminología corporativa le apostaba a lo que era este tipo de militarización o implementación de cuestiones de seguridad nacional o de seguridad pública de manera interna a las empresas. Es algo que casi nunca vamos a ver, es muy extraño que suceda. Yo creo que solamente un 0.01% de las empresas lo ha llegado a hacer por la dificultad que esto representa y porque estas tareas no le corresponden directamente a estos tipos de seguridad o a este tipo de autoridades. Entonces, sobre todo había un ex militar que se ponía muy rijoso a la hora en la que nosotros le hablábamos, por ejemplo, de normativas como ISOs a nivel internacional en cuestiones de estandarización de calidad y seguridad. Y él decía que no servían, que lo que servía era agarrarse a balazos con los delincuentes y cosas por el estilo.
Desde ahorita les digo que vamos a tenernos que dejar mucho de lado de esta parte. Lo mismo que les comentaba el día de ayer. Los criminólogos estamos muy acostumbrados a esta sensibilización que se nos da en torno a lo que es la capacitación en el ámbito forense. Por lo tanto, nuestros temas de mayor interés generalmente tienen que ver con temas de sangre, tripas, vísceras, asesinos, etcétera. En cuestiones corporativas no se ve tanto esa parte. Por ende, es importante conocer qué tipos de seguridad entonces sí vamos a encontrar. Entonces, ya estoy intentando ingresar para presentar la pantalla. Creo que ya ingresé. ¿Me siguen escuchando? Sí, Perfecto. Entonces, creo que ya les puedo presentar la pantalla. Aquí se supone que ya la estamos visualizando. Muy bien. Como se los comentaba el día de ayer, nosotros los criminólogos no solamente vamos a prevenir el delito, también prevenimos comportamientos que se apartan de la filosofía, políticas y códigos de ética. Por ende, es importante conocer qué tipos de seguridad vamos a encontrar dentro de las compañías en las que estamos laborando. El día de hoy, dentro del módulo de victimología corporativa, va a ser imperante hablar de los tipos de seguridad y de igual forma de la clasificación de riesgos que son importantes a la hora de hablar de victimología corporativa. ¿Por qué? Porque la necesidad de posiblemente estar retomando un tema que probablemente ya vieron o que posiblemente vayan a ver en otro módulo, pues por esta razón que ya les comentaba. Eh, Cuando les hablaba de los tipos de riesgo, les comentaba que los criminólogos generalmente nos enseñan los riesgos externos y los riesgos internos. Pero pasa algo muy similar a la hora de que hablamos de los tipos de seguridad que existen. ¿Qué pasa cuando a un criminólogo le preguntamos cuántos tipos de seguridad existen? Generalmente el estudiante o el criminólogo nos va a decir, bueno, existen dos tipos de seguridad, la seguridad pública y la seguridad privada. Y vamos con la idea de que únicamente existen estos dos, o en el mejor de los casos, tres tipos de seguridad, incluyendo lo que es la seguridad nacional. Pero no, resulta que existen más tipos de seguridad y que generalmente estos son los que vamos a encontrar dentro de las empresas. Entonces, ¿qué tipos de seguridad existen? El día de hoy vamos a hablar un poquito de estos 9 tipos de seguridad. Los vamos a hablar de forma superficial, vamos a desglosar de qué se trata cada uno de ellos y vamos a empezar por el concepto de seguridad nacional. Posteriormente vamos a hablar de seguridad pública, de seguridad privada. Después vamos a retomar un poquito el concepto de seguridad patrimonial para pasar a lo que es seguridad, higiene y medio ambiente, también a lo que es seguridad personal, seguridad industrial, seguridad física y seguridad informática. Y les voy a ir señalando uno a uno cuáles son algunos de los que realmente vamos a encontrar dentro de las empresas. No todos estos tipos de seguridad los vamos a encontrar, solamente algunos, puede que uno, dos o tres, puede que incluso hasta cinco, pero va a ser muy extraño encontrar, por ejemplo, lo que es seguridad nacional, pública, o incluso informática, también dependiendo del tipo de empresa, claro está, cosa que hablábamos el día de ayer. El día de ayer les mencionaba que las empresas, en mayor medida, que sí tienen el capital para poder invertir en lo que son operaciones de calidad y seguridad, son generalmente empresas transnacionales. Por lo tanto, puede que aquí sí encontremos básicamente todos los tipos de seguridad que estamos viendo en pantalla, a excepción de seguridad nacional y seguridad pública. Entonces, vámonos a desglosar cada uno de ellos para saber de qué se trata. Es importante que aprendamos a desglosar y a clasificar los tipos de seguridad. Cuando hablamos de seguridad, no estamos hablando de un concepto único que se refiere a una sola cosa. Entonces, cuando hablamos de seguridad nacional, ¿a qué nos referimos? Bueno, vamos a entenderla como aquella condición indispensable que todos ya conocemos
para garantizar la integridad y la soberanía nacional. ¿Qué implica esto? Pues librar de amenazas a nuestro Estado. ¿Para qué? ¿O cuál es el objetivo? Pues para construir lo que es una paz duradera y fructífera en nuestro entorno social. Esta es la definición que nos da la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México. Esta definición me gusta porque es muy sencilla y muy digerible de entender. Entonces, seguridad nacional, esto es a lo que se refiere. Repito, aquella condición indispensable para garantizar la integridad nacionales. ¿Cómo podemos encontrar ejemplos de esto? Bueno, los vemos casi a diario. Estos helicópteros que pasan de nuestras Fuerzas Armadas, o por ejemplo, incluso con estos convoys de la Guardia Nacional, que es muy recurrente ya incluso en los últimos años, verlos por todas las avenidas o calles en donde vivimos. Entonces, eso sería un ejemplo de seguridad nacional. Ojo, no vamos a entrar a debate si realmente funciona la seguridad nacional en México o no, porque eso es tema para otro diplomado o para otra clase. El día de hoy solamente queremos desglosar los significados y el objetivo de cada tipo de seguridad. Para no meternos tanto a debates si es que el ejército no hace nada y es que la Guardia Nacional nunca hace nada y son corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es tema para otro foro. El día de hoy solamente vamos a entender que la seguridad nacional se supone que tiene como objetivo garantizar la integridad y la soberanía nacional. Una vez entendido esto, vamos a pasar a lo que es nuestro concepto de seguridad pública. ¿Qué es la seguridad pública? Probablemente ustedes ya lo conozcan mejor. Según nuestro artículo 21 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que es esta función que tiene el Estado a cargo de la Federación y las entidades federativas y los municipios con el objetivo de salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas. Y de igual forma, contribuir a preservar el orden público y la paz social. En resumen, estamos hablando de los policías, las secretarías de seguridad pública de los estados o municipios en donde estamos viviendo y que lo reflejan a través de este despliegue policial o de sus fuerzas policiales. Tampoco vamos a entrar a debates si realmente esto está funcionando o no. Sabemos que en muchas ocasiones ya no nos sentimos seguros con la policía y esto es un hecho, pero no va a ser el tema del día de hoy. Simplemente quiero que sepan de qué se supone que tiene que tratar la seguridad pública. Repito, la seguridad pública es la función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas y también el orden público y la paz social. De eso se encarga la seguridad pública. Básicamente el concepto es muy similar al de la seguridad nacional, pero tiene sus diferencias. Posteriormente al concepto de seguridad pública, vamos a encontrar otro concepto que probablemente aquí ya vamos a entrar directo a lo que tiene que ver con nuestro diplomado, que se llama seguridad privada. ¿Qué es la seguridad privada? Según el artículo 2 de la Ley Federal de Seguridad Privada, en su momento nos decía que eran aquellas acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluyendo también lo que es el traslado, instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad. ¿Para qué hace todo esto la seguridad privada? Bueno, pues tiene el objetivo de aportar datos para la investigación de los delitos y también para apoyar en casos de desastres, siniestros, accidentes, etcétera. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues porque la seguridad pública tiene carácter de auxiliar de las funciones de nuestros elementos de seguridad pública. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros vemos elementos de seguridad privada, no significa que estas empresas de seguridad privada o estos guardias de seguridad actúen de manera autónoma. En términos más sencillos, estas empresas de seguridad privada no actúan como se les da la gana o no hacen lo que ellos quieren. Se tienen que apegar como auxiliares a la función y a las tareas de seguridad pública para aportar datos a la investigación de los delitos. ¿Qué significa esto? Bueno, ya lo mencioné. No son totalmente autónomos porque seguridad privada depende directamente de seguridad pública y encima de todo esto,
deben de contribuir directamente a lo que va a ser las funciones para las cuales han sido contratados por parte de otros particulares. Por ejemplo, una empresa del sector industrial o manufacturero, una empresa del sector retail, una tienda departamental, un mercado, etcétera. Entonces, nosotros, estos guardias que podemos visualizar a la entrada de todas las tiendas departamentales a las que generalmente vamos de compras, no están ahí únicamente parados de adorno. Esta función que ellos tienen es la de salvaguardar, proteger y vigilar toda esta parte de los bienes muebles, inmuebles o valores y de igual forma a las personas. ¿Por qué? Bueno, se lo repito, porque son auxiliares de las funciones de seguridad pública. Si nos vamos y nos metemos un poquito a la historia de la seguridad privada en México, nos vamos a dar cuenta, y en resumen y de manera muy sencilla, que la seguridad privada en México nace a raíz de esta necesidad que tenía la seguridad pública para poder responder a la creciente criminalidad que estaba imperando y todavía impera en nuestro país. Se veían rebasados, todavía se ven rebasados, por lo tanto fue necesario desplegar este tipo de permisos para las empresas y particulares para que pudieran operar como guardias de seguridad o para crear empresas de seguridad. Es como nace la seguridad privada en México, porque la seguridad pública en algún momento se vio rebasada. El día de hoy, pues sabemos que no ha servido del todo. Incluso lo vemos a diario. Por ejemplo, cuando vamos a Walmart o a otra tienda como Soriana, Mega, Coppel, cualquier tienda que a ustedes se les ocurra, y estamos viendo que los guardias de seguridad actualmente están enfocados a estarte poniendo gel antibacterial y tomarte la temperatura, cuando realmente esta no es una función de un guardia de seguridad. Entonces hay que tener cuidado y por eso es importante conocer de qué se tratan todos los tipos de seguridad que existen. Más adelante vamos a ver otros tipos de seguridad que, por ejemplo, sí tienen que ver con esta parte de la prevención de enfermedades, por ejemplo, el COVID, y que se supone son los que deberían estar repartiendo este gel antibacterial y no un guardia de seguridad privado. Entonces, ya desplegamos tres tipos de seguridad. Uno, seguridad nacional, seguridad pública y seguridad privada. ¿Cuál va a ser el siguiente tipo de seguridad que vamos a conocer el día de hoy? Pues el concepto de seguridad patrimonial, que ya hablábamos el día de ayer. Solamente vamos a recordar de qué se trataba. Rivas nos dice que la seguridad patrimonial básicamente se encarga de la protección y bienes y activos de una organización. Simple y llanamente, eso es la seguridad patrimonial. No hay que ponerle más, no hay que ponerle más conceptos que sean tan rebuscados, porque en resumen de esto se trata la seguridad patrimonial, que va muy de la mano con la criminología corporativa. Y a su vez, esto va a tener importancia a la hora de hablar de victimología corporativa. Existe otro departamento de los cuales también les comentaba el día de ayer, que se involucran directamente con lo que es esta parte de los departamentos de gestión de crisis. En este caso vamos a hablar de departamentos que dependiendo de la empresa los vamos a encontrar como EHS o también los conocemos como Departamento de Salud, Seguridad e Higiene o Seguridad y Medio Ambiente o Seguridad e Higiene. Dependiendo de la empresa va variando el nombre, pero todas tienen el mismo objetivo. Este departamento generalmente se encarga de prevenir posibles accidentes ambientales y dentro de nuestras áreas de trabajo. Y también promueven, ojo con esta parte, va a ser muy similar a lo que hablamos al principio y que nos mencionaba Vidaurri, también promueven una cultura de seguridad y cumplimiento en beneficio de todos los trabajadores. Recordarán que al inicio, hace unos minutos les hablaba que Vidaurri nos hablaba de la concientización en cuestiones de calidad y prevención. También estos departamentos de salud, seguridad e higiene promueven esta cultura de seguridad y cumplimiento o prevención. Muchos criminólogos están comenzando a trabajar dentro de estos departamentos. Anteriormente era visible que los que mayormente se dedicaban a laborar dentro del departamento de seguridad y medio ambiente o seguridad e higiene eran ingenieros ambientales, ingenieros industriales, médicos organizacionales o enfermeros industriales, pero actualmente hay un creciente número de criminólogos trabajando dentro de este departamento. ¿Y qué es lo que hacen? Pues crear todos los planes de prevención y seguridad para evitar accidentes ambientales o accidentes dentro de nuestras áreas de trabajo
Y de igual forma, fomentar una cultura de prevención y seguridad dentro de la empresa. Entonces, si se cuestionaban en qué tipo de departamentos podríamos trabajar como criminólogos, este va a ser uno de ellos. El día de ayer les recordarán que les comentaba que no van a encontrar un departamento de criminología corporativa o una oficina de victimología dentro de la empresa, ¿no? Pero sí puedes encontrar el departamento de salud, seguridad y ambiente o seguridad y medio ambiente, etcétera. Y muchos criminólogos trabajan dentro de esta parte, obviamente con su debida capacitación respecto a los temas de salud y medio ambiente, porque no es únicamente cuidar a nuestros trabajadores, no. También vamos a cuidar todo lo que tiene que ver con la cultura de cumplimiento por parte de nuestra empresa o todas las partes del compliance, que posiblemente hasta donde tengo entendido también lo van a ver en otro módulo del diplomado. Y esta parte del compliance va a abordar toda aquella prevención que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Qué significa esto? Que aquí, si lo vemos de manera victimológica, dentro de la clasificación victimológica de las empresas, la empresa se podría convertir en un victimario, porque no tiene un comportamiento socialmente positivo y se está convirtiendo en un comportamiento que se deslinda totalmente de la parte legal y se convierte al final del día en un comportamiento dañino por parte de la empresa contra el medio ambiente. Por ejemplo, y en palabras más sencillas, esas empresas que se instalan cerca de presas, cerca de ríos y desechan todos estas partes que, o elementos, sustancias químicas, desechos tóxicos, merma de algunos productos a lo que son este tipo de aguas que están en los ríos, lagos, etc. Aquí sabemos que las empresas deben de apegarse a lo legal, a lo que tiene que ver con toda esta parte legal en materia de protección ambiental. Muchas de ellas se brincan esta parte y al no tener personal adecuado dentro de los departamentos de seguridad y medio ambiente, muchas veces llegan a convertirse en victimarias contra el ecosistema o el medio ambiente en donde están operando, contaminando las aguas, cielo, oxígeno incluso, emitiendo gases de efecto invernadero, incluso gases tóxicos que al final del día van a afectar a toda la población. ¿Y por qué sucede? Bueno, pues porque no hay un profesional en materia de prevención y seguridad dentro de ese departamento. ¿Quién es el mejor elemento que podríamos encontrar dentro de este departamento? Para mí serían dos profesionales. Uno, el profesional en materia de ingeniería ambiental y también el criminólogo. Recordemos que existen otros tipos de criminologías. ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, de la criminología ecológica o Green Criminology o la criminología verde? Se encarga precisamente de toda esta parte. Entonces, si hablamos de en qué tipo de departamento de seguridad podría trabajar un criminólogo, pues podría ser dentro del departamento de seguridad y medio ambiente. Entonces, por eso es importante no solamente conocer qué tipos de seguridad existen, sino también qué tipos de criminología existen. En este caso ya abordamos lo que es criminología corporativa, victimología, incluso un poco lo que es la parte de la criminología ambiental y la criminología ecológica o criminología verde. De esto se trata el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo claro. Todo bien. Recuerdan que hace un momento les mencionaba que las funciones de un guardia de seguridad no tienen que ver con estarle poniendo gel antibacterial y tomando temperatura, que es a lo que estamos acostumbrados últimamente desde la pandemia a ver en todas las empresas. Pues quienes se encargarían o se deberían de encargar de esta parte, pues son los departamentos de seguridad y medio ambiente o el departamento de salud, seguridad y medio ambiente. Pero resulta que las compañías y empresas de seguridad privada comenzaron a exigirle a los elementos de seguridad privada que comenzaran a tener también esta función. Entonces, si vamos y le preguntamos a un guardia de seguridad privada
si lo capacitaron, entrenaron y sensibilizaron en materia de riesgos biológicos, por ejemplo, la mayoría nos van a decir que no. ¿Por qué creen ustedes que no los capacitaron a la mayoría de los guardias de seguridad a hacer funciones que no les corresponden? Aquí es pregunta ya para ustedes y ya les toca participar. ¿Por qué creen que estas empresas no los capacitaron? Para que la sigan necesitando. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Probablemente quizás a lo mejor desconocen acerca de este tipo de capacitaciones. Perfecto. Ambos ejemplos son los que estaba buscando. Uno, esta necesidad imperante de las compañías de seguridad privada de seguir siendo esenciales para prestar sus servicios. Por lo tanto, si una compañía, por ejemplo, como Walmart, Coppel, Soriana, tiendas departamentales más grandes como Liverpool, por ejemplo, me exigen que yo como empresa de seguridad privada también les contemple toda esta parte de la mitigación de contagios por COVID-19, pues la mejor idea que se me va a ocurrir es poner a mis elementos y a mis guardias de seguridad, ponerle gel antibacterial en las manos a la gente. Y aquí el problema va a ser que ni el guardia está capacitado para ello, ni tampoco es su función como elemento de seguridad privada. Y también estoy exponiendo a mi elemento de seguridad privada a un contagio. Entonces, el ejemplo que nos dio de manera primordial Ana Belén es correcto, para seguir siendo importantes si así lo queremos ver. Y la otra parte que nos mencionaban, pues posiblemente estas empresas tampoco conocen cuáles son los tipos de seguridad que pueden abordar. Aquí vamos a reflexionar un poquito sobre esta problemática en esta crisis de información que existe en torno a los tipos de seguridad en México. En redes sociales es común encontrar, por ejemplo, congresos, diplomados, conferencias, cursos y demás, en las que nos hablan, por ejemplo, de criminología corporativa y lo que nos enseñan es básicamente teoría y técnicas de seguridad privada. O nos enseñan seguridad privada disfrazada de salud, seguridad y medio ambiente. Entonces, ¿cuál es esta problemática que nos señalaba la compañera también de manera acertada? Pues que muchas de estas empresas, a pesar de que son funciones de seguridad privada, desconocen qué otros tipos de seguridad existen. La pregunta aquí sería, ¿cuál es el profesional que posee los conocimientos teóricos y técnicos en materia de seguridad y prevención para poder capacitar a estas empresas y a todos sus elementos y también a otras compañías? Yo creo que la respuesta es muy sencilla. El profesional que se debe encargar de esa parte es el criminólogo. Por eso les mencionaba que no únicamente hay que casarnos con delitos de alto impacto y otros tipos de ciencias forenses. Hay mucho más trabajo en estos departamentos y a muchos criminólogos no les interesa trabajar ahí porque no van a ver cadáveres, ni narcos, ni asesinos seriales y se les hace más aburrido cuando, contrario a la realidad, a lo que hablamos ayer, la mayoría de los criminólogos están trabajando en estos departamentos. Ahora, otro concepto que es importante conocer es el de seguridad personal. Probablemente ya lo han escuchado, e incluso un compañero, uno de sus compañeros ya nos preguntaba que si íbamos a ver un poquito, por ejemplo, esta es parte de la teoría de la oportunidad o del delito que se comete cuando hay oportunidad según el triángulo de Clerk en materia de criminología ambiental. Es el concepto de seguridad personal. Este concepto de seguridad personal converge directamente con toda esta parte de la teoría de la oportunidad, el triángulo de Clerk y demás. ¿Por qué es importante hablar entonces de seguridad personal? Bueno, en las empresas generalmente también capacitamos a nuestros operadores, a todos nuestros departamentos que tenemos en materia de acciones y comportamientos que debemos de seguir y adoptar tanto dentro como fuera de la empresa para evitar la exposición a situaciones de peligro. Como por ejemplo, ir a cobrar cuando ya es quincena o cuando ganas un sueldo semanal
ir a cobrar solo a altas horas de la noche en un lugar donde hay un cajero, pero que donde está ubicado ese cajero hay un alto índice de criminalidad. Y mucha gente le da por ir sola en la noche porque ya se va de fiesta y resulta que los asaltan. Por sencillo que parezca, el concepto de seguridad personal es importante y juega un rol también fundamental a la hora de hablar de victimología corporativa. Muchos conceptos de victimización o factores de victimización tienen que ver directamente con la seguridad personal. ¿Por qué? Bueno, porque la gente generalmente no adopta estos comportamientos para evitar ser víctimas de distintos tipos de peligros o riesgos. Otro ejemplo, frecuentar lugares a altas horas de la noche con poca iluminación o incluso durante el día estar transitando por lugares que tienen altos índices de criminalidad. O ejemplos más sencillos, por ejemplo en esta Semana Santa, que mucha gente sale de vacaciones y anda publicando en Facebook y en redes sociales, aquí en Acapulco, aquí en Mazatlán, aquí en tal lado, tomándose la selfie con la michelada y muy bonito todo, pero después regresan a sus hogares y se dan cuenta que ya les sacaron todo, les robaron hasta la cama, les robaron los calzones, los calcetines, la televisión, los videojuegos, todo. ¿Por qué? Bueno, posiblemente la persona vive en un lugar donde hay una tasa de criminalidad elevada y a su vez estuvo avisándole a los delincuentes a través de redes sociales que estaba fuera de su casa. Eso también es seguridad personal. No estoy diciendo que no suban lo que están haciendo, simplemente estamos hablando de ser más discretos y de no exponernos tanto a situaciones de riesgo, de no darle la oportunidad al delincuente de podernos victimizar. Algo que pasa generalmente también, que muchas veces también se hace eco de esto en redes sociales, es por ejemplo cuando se dan casos de ataques sexuales contra mujeres. Y muchos de estos ataques, según las estadísticas, se dan a altas horas de la noche, al menos aquí en Guanajuato. Y generalmente esos ataques suceden en lugares aledaños a donde hay sitios que son conocidos por funcionar como bares o restaurantes bar, que cierran a altas horas de la noche y ubicados dentro de zonas con índices delictivos altos. ¿Qué significa esto? Pues que si tú estás en esta zona a determinada hora, probablemente te vas a convertir en víctima de algún tipo de delito. Puede ser de asalto, de robo con violencia, de robo de vehículo, violación, abuso sexual, entre otros. Resulta que mucha gente dice, bueno, es que yo tengo derecho a salir a la hora que yo quiera y que nadie me haga nada. Y eso es correcto, todos tenemos derecho a salir sin que nadie nos victimice. El problema es que la realidad es otra y la realidad implica que te puedes convertir en víctima y que si aún siendo consciente de que te puedes convertir en víctima, sigues fomentando o dándole la oportunidad al delincuente de poderte victimizar, esto indudablemente va a pasar. Entonces, este tipo de seguridad personal aplica en cuestiones de victimología también. En cuestiones corporativas aplica también para la gestión de distintos tipos de riesgo que vamos a ver el día de hoy. También yo creo que sí nos va a alcanzar la clase. Entonces, esto es seguridad personal. En términos más simples, fomentar acciones y comportamientos que nos ayuden a protegernos a nosotros mismos. Aquí en el chat tengo un comentario. Déjenme leerlo. En una empresa en donde trabajaba, en área de torniquetes, nos ponían a limpiar las cajas en donde el personal colocaba sus pertenencias. Yo les comentaba que si eso no se encargaban los de intendencia o el área de salud, y los supervisores comentaron que si eran personas que no tenían ni prepa, más bien iban a ponerles a hacer. Sí, y sucede en muchas empresas, de hecho. Por ejemplo, contando un poquito también desde la experiencia personal, cuando yo comenzaba a trabajar en ese tipo de empresas, sucedían algunos tipos de prácticas dentro de los departamentos de producción que al final del día se convertían en riesgos para todos los que estábamos trabajando ahí. En aquel entonces yo era operador de producción, era una empresa que se dedicaba a producir suelas interiores de, bueno, más bien toda esta parte interior del calzado que nosotros conocemos como zapatos y como suela. Aquí los producían y nos dábamos cuenta de que sucedían cosas muy similares. Por ejemplo, esta parte de los torniquetes en cajas en donde la gente deja sus pertenencias o en los lockers, o que incluso llegan a dejar distintos agentes químicos, por ejemplo, desengrasante dentro de los lockers,
y también dejan ahí su comida y ya sabemos que ahí va a haber contaminación de estos alimentos que al compañero o compañera le pueden hacer daño. Y mucha gente y los departamentos de seguridad e higiene no hacen algo al respecto. Y eso es lo que a ellos les corresponde. Muchos criminólogos también les toca participar en esa parte. Pero esto puede escalar a problemáticas más grandes. Por ejemplo, en este tipo de empresas es recurrente que al trabajar también con maquinaria que funciona con grados de temperatura elevados, muy, muy, muy calientes, en estructuras metálicas, y yo he llegado a observar que hay compañeros de piso de producción que llegan y calientan ahí sus alimentos. Por ejemplo, ponen a calentar su sándwich, torta, su huevito con jamón y demás. Pero dentro de esta área donde ellos están haciendo esto, ya se trabajó con diversos tipos de agentes químicos. Entonces tú vas y le reportas al Departamento de Salud y Seguridad e Higiene y pasa eso precisamente, de que muchas veces el Departamento de Seguridad e Higiene también hace este tipo de cosas, porque no conoce los alcances dañinos que representa este tipo de riesgo o este tipo de comportamiento. Puede pasar, por ejemplo, en el caso de los desengrasantes y otro tipo de agentes químicos que se utilizan en la industria manufacturera, pueden desencadenar distintos tipos de enfermedades, por ejemplo, el cáncer, problemas gastrointestinales y demás. Al final del día, la empresa también se va a tener que hacer responsable por ese tipo de daños a la salud que el empleado pueda sufrir, pero que se hubieran podido prevenir si todos conociéramos cuál es la función de cada departamento de seguridad dentro de la compañía. Entonces, algo también es un reto constante con el que hay que estar trabajando. Y yo creo que están cuestionando, bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con victimología? Si lo analizas bien, tiene todo que ver. Al final del día, la empresa tiene que responder por este tipo de riesgos. ¿Y quiénes son los que van a ser principalmente afectados por este tipo de riesgo? Porque no cuidan su seguridad personal, porque el Departamento de Seguridad e Higiene no hace su trabajo y porque el criminólogo que está dentro de la empresa piensa que va a seguir perfilando asesinos seriales en vez de optimizar los procesos para prevenir distintos tipos de riesgo, pues el resultado puede ser incluso mortal para los trabajadores. Entonces, como bien lo menciona Fernanda, eso que ella nos comenta sucede en muchísimas otras empresas más y es algo que sucede de manera muy, muy, muy recurrente. Entonces, muchas gracias por la experiencia, Fernanda. Cualquiera que quiera poner algo en el chat también es libre de hacerlo, ¿eh? Entonces no hay ningún problema. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Tienen preguntas o dudas antes de seguir avanzando? Por el momento todo bien. Ok, muy bien, entonces vamos a avanzar. Todo bien, maestro. Perfecto, muchas gracias, Raciel. Vamos a hablar entonces ahora del concepto de seguridad industrial. Lo comentábamos de manera superficial el día de ayer, hoy vamos a hablar un poquito más sobre este concepto. En cuestiones de seguridad industrial, generalmente este departamento o este tipo de trabajo lo llevan a cabo en mayor medida ingenieros industriales. Muchos criminólogos están comenzando también a trabajar directamente de la mano con estos departamentos. ¿Por qué? Bueno, por toda esta parte del cumplimiento o del compliance en materia legal, porque la seguridad industrial tiene que ver con todo el conjunto de normas de carácter obligatorio que están establecidas para evitar y minimizar los riesgos que puedan efectuarse dentro del ámbito industrial, como por ejemplo las enfermedades ocupacionales, como las que ya comentábamos hace un momento, o cualquier tipo de accidente en el cual un trabajador se puede ver involucrado. ¿Por qué creen que nos interesa esto como criminólogos? La respuesta es muy sencilla. Si un trabajador se nos accidenta, y lo voy a decir con el lenguaje más entendible posible, si un trabajador se nos accidenta dentro de las instalaciones y luego llega a conciliación y arbitraje, llegan los departamentos jurídicos para analizar qué fue lo que sucedió y por qué el trabajador está denunciando a la empresa, porque esto está casi garantizado que siempre va a pasar, y nosotros no estamos apegados a estas normas obligatorias que se establecen para minimizar este tipo de riesgos,
quien lleva las de perder va a ser la compañía. Por más dinero que tengas como empresa, tú te vas a hacer responsable de lo que le llegue a pasar a tus trabajadores. Ahora, en cuestiones de victimología corporativa, eso también nos interesa porque la empresa va a tener que desplegar su departamento médico, su departamento de psicología y trabajo social, su departamento jurídico, tanto para poder evitar que la empresa reciba un castigo excesivo, pero también para darle un acompañamiento jurídico a la persona si así lo desea. Pero ¿de dónde emana todo esto? Pues de una mala praxis dentro del concepto de seguridad industrial. ¿Qué significa esto? Pues que quizá el trabajador no se apegó del todo a las cuestiones de seguridad personal que comentábamos hace un momento. Y esto va a tener incidencia en lo que se conoce como seguridad industrial. Ejemplo sencillo. Estos trabajadores que no traen ni sus botas con casco de acero, ni su casco para evitar algún tipo de lesión en la cabeza, o sus guantes para manipular cierto tipo de herramientas u objetos. Si bien la empresa está obligada a otorgarles toda esta herramienta y toda esta protección y equipo de protección personal, muchas veces es el mismo trabajador el que no se lo pone. Ahora, si hablamos de que nosotros como empresa sí otorgamos este tipo de herramientas y equipo de protección para nuestro colaborador, pero él es el que no se lo puso y tenemos evidencia de que no se lo puso, la empresa se puede deslindar, y esto también nos interesa como criminólogos, la empresa se puede deslindar de cualquier responsabilidad que pueda acarrearle el accidente laboral que pueda tener el trabajador, porque al final del día se puede descubrir que él fue el que no manipuló bien sus operaciones, el que no traía su equipo de protección personal y el que violó toda la parte de prevención y todas las cuestiones de capacitación en materia de seguridad. Entonces estaremos visualizando que aquí ya se cumplió la parte de seguridad industrial. Nosotros como empresa ya cumplimos con estas normas obligatorias. Ya nos apegamos a los estándares nacionales e internacionales en materia de seguridad industrial y también nos apegamos a toda la normativa que tiene que ver con la seguridad de nuestros trabajadores. Pero él no hizo nada por acatar las normas para poderse proteger a sí mismo. Entonces, el accidente va a resultar o va a suceder o se va a manifestar. Nosotros como empresa pues ya no somos responsables. En cambio, si nosotros no garantizamos las capacitaciones en materia de seguridad, si no le brindamos toda la parte de protección a nuestros colaboradores, entonces nosotros nos vamos a convertir en victimarios también de la persona que trabaja con nosotros. Y eso también sucede de manera recurrente en varias empresas en México. El problema aquí es que muchas empresas, en vez de ver por el colaborador o hacerse responsables directamente de manera obligatoria, porque lo tendrían que hacer, muchas simplemente optan por echarle la culpa únicamente al trabajador. Aunque la empresa no le haya dado equipo de protección personal, no le haya dado capacitaciones en materia de prevención y seguridad y no lo haya capacitado para poder realizar sus operaciones. Entonces, la empresa también es culpable, si este es el ejemplo. Probablemente el trabajador también tenga un poco de culpa, si no siguió toda la parte de seguridad personal. Entonces, la seguridad industrial, ¿para qué creen que nos sirve? Tomando estos dos ejemplos, bueno, pues para garantizar que estamos cumpliendo con toda esta parte de evitar y minimizar los riesgos que puedan manifestarse dentro del entorno de trabajo. Por lo tanto, estamos garantizando la seguridad del trabajador. Si no lo hacemos, pues entonces ya tenemos responsabilidad corporativa o empresarial para la víctima que pueda resultar de algún tipo de riesgo que se haya manifestado. ¿Cuál es el siguiente punto o cuál es el siguiente tipo de seguridad? Ya mencionamos varios. El siguiente va a ser seguridad física. Creo que este incluso ya lo llevaron como módulo dentro del diplomado. Retomando un poquito de lo que se trata, la seguridad física pues tiene que ver con toda esta parte de la aplicación de barreras físicas y procedimientos de control como medidas de prevención ante cualquier tipo de amenaza a la información o a nuestras instalaciones. El ejemplo más sencillo que tengo de esto, porque yo no trabajo directamente con lo que es el Departamento de Seguridad Física o el Departamento de Sistemas, tiene que ver, como ejemplo únicamente, pues toda esta parte de nuestras cámaras de videovigilancia, circuitos cerrados, CCTV, C4, en algunas empresas tienen su propio C4, su propio C5, como lo tiene también seguridad pública. Entonces, toda esta parte es lo que conocemos como seguridad física.
También se puede referir a poder prevenir por medio de lo que es el diseño de nuestras instalaciones. Por ejemplo, que nuestros accesos a zonas críticas dentro de la empresa tengan dos portones o dos puertas de circuito cerrado o automatizadas para reducir la intrusión por parte de personal ajeno a nuestra empresa. Esto es a lo que se refiere la seguridad física. Todas estas barreras físicas y procedimientos de control que vamos a utilizar como medidas de prevención. Cámaras, sistemas de alarma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el otro tipo de seguridad informática? En cuanto a seguridad informática, la vamos a entender como una disciplina que se encarga de plantear y diseñar las normas, procedimientos, métodos y todas las técnicas que tienen que ver con la información en materia de seguridad. ¿Qué significa esto? Pues que nuestras operaciones en materia informática dentro de la compañía sean seguras, sean confiables y tengan la disponibilidad que nosotros requerimos, cosa que empezamos a experimentar durante la pandemia. Muchas compañías comenzaron a trabajar desde casa, pero no estaban realmente preparadas en materia de seguridad informática. ¿Qué significa eso? Que a muchos los pusieron a trabajar desde casa, a través de home office, y muchos delincuentes cibernéticos o delincuentes digitales comenzaron a vulnerar a las empresas por medio de la intrusión a sus sistemas de comunicación interna. Muchas empresas utilizaban Zoom, Google Meet, como nosotros lo estamos haciendo ahora, WhatsApp, Telegram, entre muchas otras más, que son muy fáciles de vulnerar. Por lo tanto, la mayoría de las empresas se vieron en la necesidad de invertir en seguridad informática. ¿Qué incluye esto? Pues encriptación de códigos de acceso, de garantizar sistemas exclusivos para la empresa, por ejemplo, sistemas de comunicación similares a Telegram o WhatsApp, pero que eran propios de estas empresas o que son propios de estas compañías. En esas empresas pues tenemos aplicaciones muy parecidas a Telegram para comunicarnos únicamente dentro de la empresa, para que nadie nos pueda vulnerar allá afuera, para no estarle mandando WhatsApps al jefe y que alguien más los pueda sustraer y los pueda exhibir en cuestiones de espionaje industrial, que es algo que sucedió también mucho durante la pandemia. Entonces, toda la parte de seguridad informática se encarga de todo esto, de crear una intranet incluso dentro de las compañías para garantizar nuestra comunicación y que esta comunicación y esta interacción digital sea totalmente segura, que ninguna otra empresa de la competencia o que ningún otro cliente, que ninguna otra persona ajena a nuestra compañía se dé cuenta de lo que estamos haciendo o hablando dentro de estos sistemas. Entonces, básicamente, estos serían los tipos de seguridad. ¿Cuáles son? Vamos a recordarlos. Uno, seguridad nacional, seguridad pública, seguridad privada, seguridad patrimonial, salud, seguridad y ambiente, seguridad personal, seguridad industrial, seguridad física y seguridad informática. Son 9. El día de hoy ya conocimos 9 tipos de seguridad. ¿Cuáles son los que vamos a encontrar generalmente dentro de las empresas? Vamos a encontrar seguridad privada, seguridad patrimonial, departamento de salud, seguridad y medio ambiente, probablemente seguridad personal, pero esto ya va de la mano con recursos humanos y seguridad patrimonial y seguridad industrial dependiendo del tipo de empresa en el que estés laborando. También vamos a encontrar seguridad física y seguridad informática. Como se los dije el día de ayer, cuando hablamos de seguridad, es importante conocer qué tipos de seguridad vamos a encontrar en nuestra empresa. No forzosamente tienen que estar todos. Dependiendo de las necesidades reales de nuestra empresa, vamos a encontrar uno sí y alguno otro no. Entonces, estos son los tipos de seguridad que tenemos. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud antes de pasar a la parte de los riesgos? ¿Cómo se sienten hasta ahorita? Estoy hablando muy rápido, ya se aburrieron. Cuéntenme.
Todo bien, profesor, con ejemplos muy entendibles. Todo bien, profesor. Ok, entonces si no hay dudas, vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar ahora de la clasificación de riesgos. Pregunta nuevamente para ustedes. ¿Ya vieron la clasificación de riesgos en algún otro módulo? Ok, no sé si ya los vieron, posiblemente sí, pero vamos a hablar de algunos que van a ser importantes a la hora de hablar de victimología. Eh, ¿Por qué? Bueno, a los criminólogos, como se los dije, generalmente cuando nos hablan de tipos de riesgo, únicamente conocemos dos, externos e internos. Pero esta únicamente es la clasificación genérica. Dentro de estos dos conceptos de riesgo o dentro de estos dos tipos de riesgo, vamos a encontrar otros tipos de riesgo que son importantes de analizar dentro del concepto de victimología corporativa. Entonces, ¿qué otra clasificación de riesgos existe aparte de la que yo como criminólogo ya conocía, de riesgos internos y externos? Bueno, vamos a abordarlos de igual forma como abordamos los tipos de seguridad. En este caso, vamos a hablar de los riesgos. ¿Y qué tipos de riesgos vamos a encontrar dentro de la empresa? Uno, vamos a encontrar el riesgo de negocio. Vamos a encontrar dos, el riesgo operacional. También vamos a encontrar el riesgo legal, el riesgo financiero, el riesgo inherente y por último el riesgo residual. Vamos a hablar de cada uno de ellos para comprender de qué se trata cada tipo de riesgo. Repito, no existe únicamente riesgo externo e interno. Vámonos con el primero, riesgo de negocio. ¿De qué se trata? Bueno, el riesgo de negocio es un riesgo completamente natural en aras del mercado. ¿Qué significa esto? Bueno, en términos muy simples, el riesgo de negocio se refiere a aquel tipo de riesgo en el cual nosotros nos podemos convertir en víctimas, perdón, por dedicarnos a una actividad u operación en específico, en vez de dedicarnos a otra cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de los riesgos que se pueden gestar en una empresa de traslado de valores. ¿Qué pasa con estas empresas? Ellas tienen un riesgo de negocio, el cual nunca van a poder eliminar del todo. Y es un riesgo natural dentro del mercado al que ellos se dedican, porque se dedican específicamente al traslado de valores. ¿Y qué tipo de riesgos los pueden vulnerar? Por ejemplo, los pueden ser víctima de asaltos con violencia o robo de vehículo, robo de los valores que ellos están custodiando, etcétera. ¿A qué tipo de empresas me refiero? Bueno, a esas empresas de traslado de valores que van en camionetas blindadas a dejar bolsas con dinero, perdón, es que me está dando el aire, a dejar bolsas de dinero a las empresas, a los bancos, a los cajeros y demás. Ese tipo de traslado de valores o empresas de traslado de valores generalmente tienen un riesgo de negocio que implica que este tipo de compañías están expuestas a delitos patrimoniales, como lo puede ser el robo, el asalto e incluso atentados terroristas contra la corporación. Suceden, son muy recurrentes, pero evidentemente estas empresas no lo van a hablar de manera pública por dos razones. Una, porque deben de custodiar y prevenir cualquier tipo de filtración de información que este tipo de atentados puedan llegarles a suceder y también para mantenerse redituables dentro del mercado al que ellos pertenecen como empresa. No van a estar diciendo que a cada rato los asaltan, evidentemente porque puede que los inversores que están invirtiendo su capital dentro de esta empresa,
pues lo retire, porque ya no va a tener confianza porque es una empresa a la que constantemente están asaltando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues no lo hablan, lo manejan todo de manera muy, muy confidencial. Sin embargo, el riesgo de negocio siempre es latente. Esas empresas generalmente son víctimas de asaltos, ya sea que los choquen con vehículos más pesados que la camioneta blindada en la que ellos viajan, que los ataquen con armas de uso exclusivo del ejército y demás. Entonces, el riesgo de negocio en este ejemplo sería ese. Esas empresas que se dedican al traslado de valores y que siempre están expuestas a este tipo de delitos. ¿Qué otro tipo de riesgo vamos a encontrar? Este es muy importante y para mí es uno de los más importantes cuando hablamos de tipos de riesgo en materia de victimología corporativa. ¿Por qué? Bueno, cuando hablamos de riesgo operacional, vamos a entenderlo como aquella posibilidad que siempre va a existir, según la ley de Murphy, todo aquello que pueda pasar va a pasar, y en este caso, los riesgos operacionales tienen que ver con este tipo de eventos que tienen esta posibilidad de suceder y que nos pueden causar dificultades operativas. Generalmente, cuando hablamos de un riesgo operacional, estamos hablando de un riesgo que muchas veces está fuera de las manos de nosotros como especialistas en materia de prevención. Por ejemplo, un desastre natural, un accidente o incluso un riesgo que tenga que ver con el ámbito social. Por ejemplo, una huelga de los trabajadores o un paro laboral. Todo este tipo de acontecimientos son un riesgo operacional. ¿Por qué creen que se llama riesgo operacional? Pues porque básicamente si uno de estos riesgos se manifiesta, nuestra compañía se va a ver forzada a parar sus operaciones o a detenerlas por algún lapso de tiempo. Por lo tanto, vamos a tener pérdidas económicas, pérdida de activos y demás. Y sumado a esto, otra manifestación de los tipos de riesgo operacional que vamos a encontrar son aquellos que tienen que ver con los desastres naturales que posteriormente se convierten en un nido para futuras conductas delictivas. Por ejemplo, cuando vemos en las noticias que ya se inundó una ciudad completa y que las tiendas departamentales están siendo saqueadas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, se manifestó un riesgo operacional, estas empresas o estas tiendas ya no podían operar de manera funcional, por lo tanto se volvieron víctimas de distintos tipos de delitos, generalmente aquellos relacionados a la rapiña o al robo. Entonces, este tipo de riesgo operacional es importante. Incluso ya lo padecimos en 2020. Con esto de la pandemia, pues fue un riesgo operacional que posteriormente configuró otras conductas que teníamos que prevenir. Robo de datos confidenciales, extorsión, fraude, etcétera. Entonces, el riesgo operacional va a ser importante a la hora de hablar de victimología corporativa. También vamos a encontrar lo que son los riesgos legales. En este caso, vamos a encontrar que cuando nosotros hablamos de riesgos legales, nos vamos a referir en materia de derechos, si así lo queremos ver, a todo aquel tipo de diagnóstico que debemos de abordar en cuanto a los desafíos administrativos y legales que esta empresa va a generar por su simple existencia o por sus simples operaciones y funciones como organización. ¿Qué significa esto? Que nosotros como empresa estamos obligados a operar dentro de un marco de cultura de cumplimiento legal. En palabras más simples, la empresa donde nosotros estamos trabajando como criminólogos debe de apegarse a las normas vigentes que tienen que ver con sus operaciones, a la Ley Federal de Trabajo, leyes en materia de protección ambiental, leyes en materia de responsabilidad social incluso, leyes en materia penal, etcétera, etcétera, etcétera. La empresa se tiene que apegar a todo este marco de cultura de cumplimiento jurídico. Si la empresa no lo hace, ¿qué creen que va a pasar? Nos vamos a hacer acreedores a multas, sanciones e incluso penalizaciones de carácter legal o jurídico penal. Entonces, el riesgo legal también es un tipo de riesgo que debemos de abordar. Repito, aunque se aburran, no existen únicamente riesgos externos e internos. El riesgo legal también es importante de analizar. Muchos criminólogos también trabajan dentro de los departamentos jurídicos de las empresas, de la mano con otros especialistas en materia del derecho corporativo. Y todos ellos son los que se encargan de la materia del compliance o del cumplimiento para hacer que la empresa
no caiga en algún tipo de comportamiento ilícito que posteriormente los pueda hacer victimarios, tanto como empresa para sí misma, como para con las personas o la sociedad que está cerca de esta compañía. Entonces, el riesgo legal, repito, se refiere a todos aquellos desafíos legales y administrativos que vamos a generar nosotros como empresa. Debo de dar prestaciones que se apeguen a la Ley Federal de Trabajo, debo respetar ciertos lineamientos jurídicos y legales para no convertirme en una empresa que cometa delitos. Entonces, eso también lo tenemos que abordar. El siguiente tiene que ver con el riesgo financiero. Cuando nosotros hablamos de riesgos financieros, tal como lo podemos suponer por el nombre, se refiere a todas aquellas decisiones de asignación de recursos monetarios o económicos. ¿Por qué lo hablamos entonces como riesgo? Bueno, porque estos recursos económicos y monetarios muchas veces pueden llegar a la pérdida. ¿Y cómo puede pasar esto? Pues por varias razones. Por desvío de recursos de manera dolosa, lavado de dinero, por negligencia en algunos casos, pero muy raro que esto suceda, pero llega a pasar, o incluso en cuestiones que no tienen nada que ver con cuestiones delictivas, por ejemplo, asignar recursos económicos para algún proyecto de la empresa que al final del día no funcionó y nosotros como empresa tuvimos una pérdida económica. Eso también es un riesgo financiero y es algo que nosotros como criminólogos también debemos de tomar en cuenta. Por eso es importante hablar de matemáticas y economía todavía como criminólogos. Debemos de saber qué impacto vamos a tener en cuanto a riesgos financieros por una mala decisión tomada por la compañía. Y nuestra participación dentro de este tipo de juntas que a veces se hacen también tiene que ver con ello. Eh, Recordarán que les mencionaba que existe, por ejemplo, una herramienta que se llama PESTEL. Esta herramienta contempla varios elementos o ejes de análisis. Por ejemplo, la política, la economía, la sociedad, la legalidad, el ambiente, lo social, lo tecnológico y demás. En este tipo de análisis PESTEL, el factor económico es importante como criminólogos para saber qué podemos arriesgarnos como compañía en caso de que vayamos a sufrir una pérdida monetaria. Sabemos que como empresa va a haber inversiones y ganancias, pero debemos de garantizar en muchas ocasiones que el retorno de inversión sea mayor a las pérdidas que vamos a generar. Y muchas empresas no toman en cuenta los riesgos financieros y sufren más pérdidas que ganancias. Por lo tanto, es importante cuidar también esa parte, porque como se los dije, puede ser por negligencia, pero también puede ser por desvío de recursos de manera dolosa o delictiva. A esto se refiere la parte de los riesgos financieros, que sucede en todas las empresas, es algo muy, muy recurrente, pero algunas ya tienen mayor control sobre ello, ya tienen incluso una estadística, un aproximado e incluso un diagnóstico de cómo les va a ir los próximos años. Entonces, toda esa parte tiene que ver con los riesgos financieros. Y tenemos también el penúltimo tipo de riesgo. Este tipo de riesgo lo vamos a conocer como el riesgo inherente. ¿Qué significa cuando yo menciono riesgo inherente? Pues me refiero a toda aquella actividad empresarial que nos va a generar algún tipo de riesgo. En algunos casos, dependiendo del giro de nuestra empresa o la actividad que nosotros desarrollemos, estos riesgos no se van a poder eliminar. Sí los podemos controlar y los podemos ubicar dentro de un marco de lo legal y jurídicamente permitido. Sin embargo, el riesgo no lo vamos a erradicar. Ejemplo, no sé si en la ciudad en donde ustedes radiquen, pero aquí en Guanajuato es algo que sucede con mucha frecuencia, es este caso de las empresas cuereras que se dedican al proceso de pieles para distintos tipos de procesos automotrices del calzado de la industria textil. Aquí nosotros lo llamamos empresas cuereras o tienen otro nombre, pero se me olvidó. Ahorita me acuerdo. Pero esas empresas, para procesar estas pieles de animales como cerdos, vacas, e incluso búfalos y otras especies animales, manejan distintos tipos de agentes químicos para poderlas procesar dentro de este tipo de mercado y empresa. ¿Para qué lo hacen? Bueno, pues para procesarlas, limpiarlas, pintarlas, grabarlas, etcétera, etcétera, etcétera.
pero los agentes químicos que se utilizan son tan fuertes que todos, en su mayoría, llegan a representar un riesgo para la salud de los trabajadores. Entonces estaremos hablando de un riesgo inherente. Yo como empresa cuerera o como empresa manufacturera que proceso pieles de este tipo y que utilizo ese tipo de agentes químicos, soy consciente de que tengo un riesgo para la salud de los trabajadores. Y yo trabajo toda la parte de la seguridad industrial como empresa para garantizar la seguridad personal de mi trabajador. Sin embargo, esto no garantiza que este riesgo inherente no se pueda manifestar, lo cual implica doblegar esfuerzos. Y aún aunque yo doblegue mis esfuerzos para poder mitigar este tipo de riesgos o daños a la salud del trabajador o accidentes laborales, en algún momento van a suceder. Sin embargo, yo como empresa ya estoy ubicada dentro de los radares de lo jurídicamente permitido. Ya me apegué a la Ley Federal de Trabajo, a las leyes de salud vigentes, etcétera. Pero aún así el riesgo es inherente y no lo puede eliminar. Ejemplo nuevamente de estas empresas. Ya recordé cómo se llaman, empresas de curtiduría. Esas empresas que se dedican a la curtiduría, el mejor ejemplo que tengo de ellas son unos molinos enormes que utilizan para procesar las pieles, suavizarlas, limpiarlas, etc. Y dentro de estos molinos que ellos utilizan, así se les conoce como molinos, son unas máquinas de más de 10 metros, así enormes, y que tienen puertas para ingresar estas pieles y ponerles estos agentes químicos que llevan para procesarlas. El problema aquí es que muchos trabajadores han perdido la vida dentro de este proceso. ¿Por qué? Bueno, porque muchos llegan a caer dentro de estos contenedores o dentro de estos molinos y a la hora de quererlo sacar, quien quiera ayudar al trabajador o intentar sacarlo porque se acaba de caer y en donde cayó hay pieles y todos estos químicos que se utilizan para procesarlas, pues también hay un alto riesgo de que esta persona que está intentando ayudarla pierda la vida por la exposición directa y contacto físico con la piel, con estos agentes químicos, y también por la emisión de gases que estos proyectan. Si tú respiras estos gases que emiten estos gases químicos a la hora que están actuando en estos contenedores, muy probablemente tus pulmones se van a ver comprometidos y lamentablemente vas a perder la vida. Las estadísticas en estos casos nunca fallan y todo el que se caiga se va a morir. Aunque tú hagas lo necesario para salvar a tu compañero, va a perder la vida. Y si tú intentas ayudarlo, también te puedes morir. Va a sonar muy triste, pero es una realidad. En estas empresas de curtiduría, muchas veces la capacitación que tiene que ver con la prevención de evitar que estos riesgos inherentes se dupliquen, hablando de que si un colaborador ya se cayó, la prevención muchas veces radica en decirle a todo el personal que ya no se acerquen a tratar de ayudarlo, porque esto va a implicar que más colaboradores se van a morir. Suena cruel, suena muy feo, suena incluso terrorífico, pero es una forma en la que se trabaja dentro de esas empresas. ¿Por qué? Bueno, sabemos que un colaborador puede perder la vida, pero no nos vamos a arriesgar como empresa a que más trabajadores lo hagan también por intentar ayudar. Entonces, cuando sucede este tipo de acontecimientos que son muy lamentables, lo que se hace es evacuar a toda la planta, a todos los trabajadores que estén en esta zona, para poder llamar a las autoridades, protección civil, bomberos y demás, para que ayuden a la recuperación de estos cadáveres, porque sabemos y nunca nos vamos a equivocar que van a perder la vida. Pasa que debido a las emociones del momento, algunos trabajadores intentan ayudar a sus compañeros, intentan ayudarlos y en su intento también llegan a perder la vida. Y esto pasa también en otras empresas. Por ejemplo, cuando hablamos de empresas que tienen plantas tratadoras de agua interna, cuando hablamos de plantas tratadoras de agua también es un tema muy delicado y también implica un riesgo inherente para las empresas. En León, aquí bueno, en el estado de Guanajuato, donde radicó, muchas empresas están obligadas a tener sus propias plantas tratadoras de agua. Y el trabajo que se hace dentro de estas plantas tratadoras de agua implica una capacitación constante en prevención y seguridad para quienes están dentro de ese departamento de planta tratadora de agua, porque también se utilizan diversos tipos de protocolos, técnicas y agentes químicos que son peligrosos para la salud o la vida humana. Llega a pasar que algunos colaboradores en algunas empresas llegan a quedar atrapados dentro de la planta tratadora de agua y llegan a ser intoxicados por estos gases. Algunos llegan a ahogarse, dependiendo del tipo de contenedor que manejen.
algunos, por una mala praxis dentro de las operaciones, pueden accidentarse o perder la vida y demás. Son riesgos inherentes y no estoy hablando de que la empresa lo hace con el dolo de que el trabajador pierda la vida. La empresa es consciente del riesgo que esto implica y gastan o gastamos todos los recursos necesarios en materia de prevención para que los trabajadores arriesguen lo menos que se pueda. Pero muchas veces el riesgo inherente se va a manifestar. Entonces estamos hablando que el riesgo inherente es aquel que podemos desarrollar en cuanto a planes de prevención y seguridad, sin embargo nunca lo vamos a erradicar del todo. Estos no se pueden eliminar, siempre van a estar ahí. El caso de los molinos que se utilizan en las empresas de curtiduría es el mejor ejemplo que tenemos. Lear Corporation trabajaba con muchos terceros de este giro de empresas, porque procesábamos piel para interiores de vehículos, y muchos colaboradores de estas maquilas cuereras llegaban a perder la vida de esta forma. Entonces no es algo de lo que estemos orgullosos para nada, es algo que se trabaja constantemente, pero es algo que probablemente muchos de ustedes no sabían. Y les repito, cuando hablo de riesgos inherentes no significa que la empresa lo hace con alevosía y dolo contra los trabajadores. Es todo lo contrario. Estamos haciendo todo lo posible por evitar este tipo de riesgos. ¿Tienen preguntas hasta aquí? No, profe. Maestro Alex, tengo una pregunta. Aguas tratadoras se refiere a aguas residuales, ¿verdad? Sí, las empresas en materia de cumplimiento ambiental, en su mayoría están obligadas, sobre todo aquellas que pertenecen al corredor industrial de aquí del Bajío, a tener su propia planta tratadora de agua para poder trabajar sus residuos líquidos y poderlos reciclar constantemente para así evitar contaminar el medio ambiente. Eso es a lo que me refiero. Y muchas de estas plantas tratadoras de agua internas de las compañías generalmente están ubicadas en la parte de atrás, en el patio, en donde llegan los trailers y demás. Nunca están cerca de toda la planta o de todas las otras operaciones que tenemos, dependiendo del tipo de empresa. Siempre están ubicadas a las orillas por el riesgo que representan. Como te lo digo, sí se refiere a este tratamiento de residuos líquidos o del agua directamente que ya fue contaminada, pero que tenemos que buscar reciclar de alguna forma. Y muchas empresas están obligadas a tener una. Entonces, cuando están generando esas plantas tratadoras de agua, generalmente se busca personal capacitado o buscamos capacitar al mismo personal que ya tenemos dentro de la empresa para que sean los encargados de la planta tratadora de agua. Lo repito, es un trabajo muy delicado. Es un trabajo muy similar a lo que realiza, por ejemplo, Zapal, que son los que manejan todo lo del agua aquí en Guanajuato. Pero si lo queremos ver de otra forma, es una especie de Zapal interno en estas empresas. Entonces es un trabajo delicado porque aparte de los riesgos inherentes que representa la planta tratadora de agua, una mala praxis también dentro del proceso de reciclaje de estas aguas o de estos residuos puede implicar un daño a la salud de los trabajadores, porque bueno, ustedes no lo saben, pero si trabajan en una de estas empresas probablemente ya sepan o lo sepan por radio pasillo o por chisme. Estas aguas que se procesan ahí son las mismas aguas que terminan en los baños, en el lavamanos y también en los bebederos, porque algunas empresas tienen bebederos o incluso dentro del mismo comedor. Algo que yo recomiendo mucho es que no tomes agua de los bebederos de la empresa o no tomes agua del comedor o de los garrafones del comedor. Siempre intenta llevarte tu propia agua o comprar agua embotellada, porque esta agua generalmente ya fue tratada dentro de la misma planta tratadora de agua. No significa que, que esté en contra de la planta tratadora de agua, simplemente por seguridad y por higiene yo no la consumiría, porque generalmente son aguas tratadas que deben de ser utilizadas exclusivamente para operaciones industriales, no para otra cosa. Y muchas empresas no cuidan tampoco esta parte y están brindando también esta misma agua a los trabajadores.
Entonces estaremos hablando de daños irreversibles también en la salud pública. Por lo tanto, es importante el trabajo que se hace en la planta tratadora de agua. Y eso es nada más un ejemplo de riesgo inherente. Hay otras operaciones que también representan un riesgo inherente. Por ejemplo, cuando hablamos de trabajadores que tienen que trabajar en alturas, para eso se tienen que sacar permisos, se tiene que hacer todo un proceso con el Departamento de Seguridad Industrial y Seguridad y Medio Ambiente para garantizar que el trabajador está seguro en las alturas. Porque es un riesgo inherente, porque no está exento de que algo pueda fallar, se pueda caer y demás. Entonces el trabajo del Departamento de Seguridad implica lo que es toda la parte de los seguros, gastos médicos, permisos de trabajo en altura, capacitación en materia de prevención y también de garantizar todo el equipo de seguridad para el empleado. Por ejemplo, la línea de vida. La línea de vida o el cordón de vida es esta cadena o esta cuerda que se les pone a los trabajadores en la parte de la espalda o en la cintura para asegurar que si se caen, no caigan e impacten en el piso, sino que queden colgados y puedan ser rescatados rápido. Pero muchas empresas hacen caso omiso de esto. Entonces estamos hablando de que es un riesgo inherente que se puede manifestar. A pesar de que inviertas todos los recursos en materia de prevención y seguridad, es algo que puede llegar a suceder. Repito, como criminólogos dentro de una empresa, podemos saber todo lo que ustedes quieran de prevención y seguridad, sin embargo, los riesgos inherentes existen y no se pueden eliminar. Los podemos mitigar o podemos mitigar el impacto que pueda tener dentro de la empresa, pero es algo que siempre va a estar latente, en algún momento va a suceder. Y debemos de saber cómo reaccionar ante ellos. Ejemplo, ya puse, la planta tratadora de agua, trabajo en alturas, manipulación de herramientas de trabajo que representan un peligro, por ejemplo, mangueras de gas a presión, mangueras de agua a presión que también pueden ser muy peligrosas, manejo de residuos peligrosos o residuos químicos, etcétera, etcétera. Todos estos elementos representan un riesgo. Cuando tú trabajas en nuestras empresas y estás desde la oficina viendo cómo lo están trabajando los operadores, sientes que es algo completamente seguro. Pero cuando lo trabajas directamente en piso de producción, te das cuenta del riesgo que esto implica y es hasta entonces que empiezas a medir o a calcular el impacto que esto puede tener. Eso es a lo que me refiero con riesgo inherente. Todo aquello que va a suceder. ¿Por qué va a suceder? Porque ninguna empresa está exenta. Puedes gastar miles de millones de pesos en materia de prevención, sin embargo, en algún momento va a pasar algo. Entonces, puedes estar o no estar prevenido para ello. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa que tiene un criminólogo dentro de su plantilla laboral y una que no? Pues que la empresa que sí tiene el criminólogo va a estar mayormente capacitada y preparada para responder ante este riesgo que ya se manifestó, y la otra que no lo tiene probablemente va a sufrir más daños. Entonces, la importancia de la capacitación en materia de prevención y seguridad. Y por último, el último riesgo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con el riesgo residual. ¿A qué me refiero con riesgo residual? Pues esta última parte que les estaba comentando. El riesgo residual subsiste de manera natural. ¿Qué significa esto? Después de que tú ya aplicaste todos los instrumentos de mitigación, prevención, control, seguridad, etcétera, este riesgo va a estar ahí nuevamente. Es muy similar al riesgo inherente. La diferencia radica en que este tipo de riesgo, cuando hablamos de riesgo residual, también podemos visualizar otros riesgos que se pueden manifestar una vez que el riesgo inherente ya se manifestó, o que pueden ser resultado de otro riesgo que ya trataste de prevenir, que quizá no se manifestó, pero sin embargo te generó otro riesgo. Por ejemplo, ya invertimos, por ejemplo, todo el dinero de la empresa en materia de seguridad y prevención para una planta tratadora de agua, pero ya se nos manifestó otro tipo de riesgo. Recuerden, dije y mencioné que ya gastamos la mayoría de nuestros recursos económicos para poder trabajar la seguridad y la prevención, pero ya se nos manifestó otro tipo de riesgo que ya comentábamos hace unos minutos. Se nos presentó un riesgo financiero porque ya nos quedamos sin recursos económicos. Entonces estaremos hablando de que es una manifestación de un riesgo residual. Ya aplicamos otros controles para mitigar otros tipos de riesgo, pero ya se manifestó. Cuando hablamos de riesgo, debemos equilibrarlos todos en una balanza. Repito, no los vas a eliminar, los puedes prevenir o mitigar el impacto negativo que puedan tener, pero nunca lo vas a eliminar. Y en ese sentido tienes que tener una balanza
de prioridades, cosa que vamos a ver en la siguiente clase probablemente, si el tiempo nos alcanza, para saber cómo se le da prioridad a este tipo de riesgo. A cuál le damos prioridad y a cuál no. Cuál es más importante de atender y cuál no. Entonces, todos se trabajan. No significa que uno ya no lo vas a trabajar y lo vas a dejar ahí obsoleto, ya no. Todos los tienes que prevenir, pero los tienes que ubicar en un radar de importancia. Y creo que ustedes ya les enseñaron una herramienta que sirve para esto. Una de ellas es muy efectiva, es el método Mosler, para medir el impacto que vamos a tener de algún tipo de riesgo. Entonces, en mayor medida, ubicando ya por medio de ese tipo de técnicas cuáles están mayores potencialidades de desarrollarse, pues lo vamos a ubicar dentro del radar de la empresa como un asunto de prioridad. Porque hay otros tipos de riesgo que los trabajas día con día de manera directa y que no representan un mayor riesgo para la empresa. Pero hay otros que te pueden vulnerar constantemente. Y esto es a lo que me refiero con riesgo residual. Ya aplicaste todos los instrumentos de prevención y seguridad, sin embargo, hay riesgos residuales que se pueden seguir manifestando. Por ejemplo, ya mencioné el ejemplo de quedarte sin fondos económicos o con una menor medida de activos económicos porque invertiste en más cosas y que posteriormente llega un desastre natural y te vulnera las instalaciones y no tengas cómo responder ante esta eventualidad. Eso sería un ejemplo de riesgo residual. O el mismo ejemplo incluso de estos contenedores en las empresas de cuero o de piel, en donde les comentaba que si un trabajador cae, los otros no tienen permiso de acercarse a ayudarlo, no porque la empresa no quiera, sino porque los está cuidando. Un riesgo residual en ese sentido sería, a pesar de que el trabajador ya se le capacitó y se le sensibilizó para que no se acerque cuando este tipo de accidentes ocurran, lo haga y haga todo lo contrario a lo que ya le dijiste que no hiciera. Esto también sería un ejemplo de riesgo residual. Ya habíamos invertido en la capacitación, en la sensibilización de seguridad y prevención, sin embargo, de todas formas ocurrió. Entonces, es un riesgo residual que no se pudo eliminar. Entonces, esta sería toda la parte de los riesgos. Entonces, hasta aquí yo dejaría la sesión del día de hoy. El día de hoy ya abordamos los tipos de seguridad y los tipos de riesgo. Generalmente, quiero que le presten mayor atención a la parte de los riesgos porque son los tipos de riesgo que se ven en materia de victimología corporativa. Esta clasificación de los 6 tipos de riesgo va a ser importante para las demás sesiones. Entonces, repásenlos si tomaron apuntes, tengan bien en cuenta de qué se trata cada uno de ellos, porque con base a cada uno de estos tipos de riesgo vamos a encontrar distintos tipos de clasificación de víctimas que nos van a ayudar posteriormente a la clasificación victimológica. Entonces, por eso era la importancia de comprender tanto lo que era la seguridad y los tipos de seguridad que existen dentro de las empresas y también los tipos de riesgo. Repito, no únicamente existen riesgos externos e internos, también existen estos 6. Existen incluso muchos más, pero para mí estos son los más importantes y son los que se trabajan casi todos los días. Por mi parte, el día de hoy pues sería todo. No sé si hay algún tipo de pregunta o inquietud antes de pasarnos a retirar. ¿Preguntas tienen? Todo bien, profe. Ok. Si no hay preguntas, pues hasta aquí la dejamos, si les parece. Y pues por mi parte sería todo. Y nos estamos viendo el siguiente jueves. ¿Algo que quieras añadir, maestro Jonathan? No, todo muy bien, Master Alex. Muchas gracias, chicos, por asistir en este día. Se los agradecemos. Sé que muchos no pusieron a asistir porque pues todos están de vacaciones, muchos se fueron. Pero a usted también, maestro Alex, gracias que aunque está de vacaciones nos asistió desde allá. Pásesela muy bonito y gracias a todos ustedes, chicos. Muchas gracias, bendiciones, descansen. Bonito fin de semana. Gracias, profesor. Hasta luego igualmente. Saludos, buenas noches. Saludos, maestro Rachel. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves y viernes. Gracias. Gracias, Hasta hasta luego, luego, buenas noches. maestro.